Shalom, shalom, queridos amigos. Bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es lunes 4 de noviembre, 3 del mes de Heshvan. Llevamos 395 días de guerra con 101 rehenes todavía en la franja de Gaza, el norte de Israel que sigue bajo fuego constante de Hezbollah, que no deja de disparar misiles y de lanzar drones hacia esa zona. Hoy se realiza el funeral de Edward Salulev, habitante de Nahariya, que falleció anoche debido a las heridas que sufrió hace 10 días por esquirlas de un misil de Hezbollah. Tenía 57 años, era padre de 4 hijos. Y hoy, 4 de noviembre, se cumplen 29 años del asesinato del entonces primer ministro Yitzhak Rabin. Y nosotros vamos a ver qué nos dicen hoy las primeras planas de los diarios aquí en Israel. Comenzamos con Israel Hayom, que, como todos los diarios, abre su edición de hoy con una causa, un tema del que se habló durante todo el fin de semana, pero a medias o incluso menos que eso, porque había un amplio secreto de sumario. Anoche se dio a conocer que el sospechoso es Eli Feldstein, allegado al primer ministro Netanyahu, que se cree que hurtó documentos clasificados del ejército, dice el diario. El titular en grande es una cita del juez. Abro comillas: la sospecha es un grave perjuicio a la seguridad del país. En el centro de la primera plana se ve al primer ministro Netanyahu, sus custodios y el sospechoso en cuestión. Allí está marcado. Como estas fotografías, los medios mostraron en las últimas horas muchas otras en las que se ve a Feldstein acompañando a Netanyahu en viajes, reuniones y todo tipo de actividades oficiales, después de que el despacho del primer ministro dijera que no trabajaba con él, que no era una persona cercana a Netanyahu. Ahora se sabe que trabajaba con Netanyahu como portavoz, como asesor, pero no estaba contratado en forma directa por él, sino por el director de su despacho. El tribunal sigue sin revelar los nombres de los otros 3 sospechosos, pero confirmó que estaban relacionados con el sistema de defensa. Lo que vemos es una fotografía publicada por la oficina del portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, donde también se ve a Netanyahu y al sospechoso. Vamos a hacer un poco de orden y a intentar explicar de qué se trata todo esto. Lo primero que hay que decir es que todos los investigados, involucrados y salpicados por este caso son inocentes hasta que se pruebe lo contrario. La investigación comenzó cuando surgieron sospechas en el servicio de seguridad y en el ejército de que se había sustraído información secreta y sensible de las fuerzas de defensa de Israel y se la había retirado ilegalmente, lo que por supuesto generó preocupaciones de un posible grave daño a la seguridad nacional y un peligro para las fuentes de información. Y esto es algo serio y algo a tener en cuenta porque esto es algo que pone en peligro a soldados israelíes en combate, a civiles israelíes, porque las fuentes de información muchas veces ayudan a impedir atentados y todo otro tipo de riesgos de los que todavía ni siquiera tenemos conciencia. En la etapa encubierta de la investigación, los investigadores tiraron del hilo, como se dice, y las indagaciones los llevaron hasta la oficina del primer ministro Netanyahu. No es que comenzaron una investigación en la oficina del primer ministro Netanyahu, sino en esta sospecha de que alguien había hurtado y retirado ilegalmente documentación, y la investigación los llevó hasta el despacho de Netanyahu. Los documentos hurtados fueron filtrados, en primer lugar entregados al diario británico Jewish Chronicle, que publicó un artículo
que después fue retirado, en el que sostenían que jamás había planeado sacar rehenes israelíes a través del paso de Rafah, o sea, del corredor Filadelfia y el paso de Rafah, hacia Egipto y desde allí a Yemen o incluso a Irán. El informe resultó ser falso, el periodista que lo escribió tenía en realidad otro nombre y fue despedido de ese medio y, como decíamos, la noticia fue eliminada del sitio web del diario. También el diario alemán Bild publicó un artículo basado parcialmente, o sea, en partes de estos documentos que había recibido, en el que sostenía que jamás estaba librando una guerra psicológica, ejerciendo presión sobre los familiares de los rehenes y sobre el ministro de Defensa, Yoav Gallant, para que salgan a protestar, para que se pongan en contra del gobierno y profundicen las divisiones y la debilidad de la sociedad israelí, y esto en torno al tema de un posible acuerdo para la liberación de los secuestrados. Y cuando dije que el diario Bild utilizó documentos parcialmente, no es que en el diario hayan seleccionado, sino que recibieron partes de esa documentación. Vuelvo entonces al informe del Bild. El primer ministro Netanyahu lo citó ampliamente en la declaración a la prensa que hizo al inicio de la reunión de gabinete de esa misma semana, y dijo que la gran mayoría de los israelíes no caen en la trampa de Hamás y no salen a protestar contra el gobierno para reclamar la liberación de los rehenes, es lo que dio a entender. Estos artículos fueron muy cuestionados por la prensa israelí, especialmente porque, según decían, se ajustaban en un 100% a la narrativa del primer ministro Netanyahu y lo eximían de toda responsabilidad. Netanyahu usó esta información y parte de los documentos también en una conferencia de prensa que dio el 2 de septiembre, al día siguiente de que el portavoz de Tzal comunicara que 6 rehenes israelíes habían sido asesinados en un túnel de Hamás, un túnel cuyas imágenes todos vimos y que también compartimos aquí, espeluznantes e inolvidables imágenes. Y según el diario Yediot Aharonot, también la esposa del primer ministro, Sara Netanyahu, utilizó esa información, esos argumentos basados en esa información, en una reunión con padres de rehenes esa misma semana. Los investigadores están verificando 4 cuestiones separadas. Primero, la forma como se obtuvieron los documentos. Segundo, el hecho de que se permitiera que un asesor o portavoz sin calificación de seguridad apropiada tuviera acceso a reuniones y lugares a donde tenía prohibido entrar. Según los medios locales, este señor no tenía la calificación del servicio de seguridad y, como vimos en algunas imágenes y hay muchas otras, estuvo con el primer ministro Netanyahu en todo este tipo de lugares a donde se suponía que no tenía que ir, en debates, y tuvo acceso a material al que supuestamente no debía tener acceso. Según los medios locales, hubo quienes le advirtieron a Netanyahu sobre esto, pero no hizo caso a estos avisos. ¿Qué más se investiga? Negligencia en el manejo de documentos clasificados, esto por supuesto como sospecha de, como dijimos, no hay todavía ninguna definición, y también el uso de documentos para influir en la opinión pública, en este caso sobre un acuerdo de liberación de los rehenes. Y anoche, después de mucho tiempo de desconexión, cero cooperación y enojos antiguos, el titular del partido Amahanea Mamlahti, Benny Gantz, y el titular de Yesh Atid y jefe de la oposición en la Knesset, Yair Lapid, dieron una conferencia de prensa conjunta, por supuesto, sobre este tema principalmente. Yair Lapid en esta conferencia de prensa decía lo siguiente, vamos a verlo con subtítulos en español. הפרטים שהותרו לפרסום בימים האחרונים ובשעות האחרונות על הפרשה הביטחונית החמורה בלשכת נתניהו צריכים להחריד כל ישראלי.
על פי החשד, אנשי נתניהו פרסמו מסמכים סודיים וזייפו מסמכים סודיים כדי לטרפד את האפשרות לעסקת חטופים וכדי לבנות מבצע תודעה נגד משפחות החטופים. הפרשה הזו יצאה מחדרו של ראש הממשלה, והחקירה צריכה לבדוק אם זה לא בהוראתו של ראש הממשלה. אם נתניהו ידע, הוא שותף לעבירה ביטחונית מהחמורות ביותר שישנן בספר החוקים. אם נתניהו לא ידע, מה הוא כן יודע? אם הוא לא ידע שעוזריו הקרובים גונבים מסמכים, הפעילו מרגלים בתוך צה"ל, מזייפים מסמכים, חושפים מקורות מודיעיניים, ומעבירים מסמכים סודיים לעיתונות הזרה כדי לעצור את עסקת החטופים, מה הוא כן יודע? הוא לא ידע שעל מקורות מודיעיניים צריך להגן בכל דרך, הוא לא ידע שהמסמך שפרסם הבילד הגרמני הוא מזויף, למרות שהמסמך הזה יצא מהלשכה שלו, הוא לא ידע שהאדם שהוא מכניס כחלק מהפמליה הכי קרובה שלו, לבור בקריה, לחדר הקבינט, לדיונים הכי סודיים, לא קיבל סיווג ביטחוני מהשב"כ, בזמן שישראל במלחמה קיומית. טענת ההגנה של נתניהו היא שאין לו שום השפעה או שליטה על המערכת שהוא עומד בראשה. אם זה נכון, הוא לא כשיר. הוא לא כשיר להוביל את מדינת ישראל במלחמה הקשה בתולדותיה. Veamos ahora una página interna del diario Israel Hayom que trata sobre este tema. Los periodistas plantean algunas preguntas que por el momento no tienen respuesta y son objeto de investigación. ¿Por qué un hombre que no tenía calificación adecuada de seguridad tenía acceso a información sensible? ¿Netanyahu y su despacho sabían que los documentos se obtuvieron de forma ilegal? ¿Sabían sobre la filtración de esos documentos al Bild? ¿Fueron ellos quienes manipularon el documento o los documentos para que encajaran en el planteo de Netanyahu e influyeran en la opinión pública sobre el tema de los rehenes? Si hay más documentos que fueron hurtados de Tzahal y cuál es la envergadura del daño ocasionado. Si le entregaron a otros medios de comunicación información manipulada destinada a cambiar la narrativa de los temas en otros temas relacionados con la guerra, como por ejemplo, quién es responsable de lo que sucedió el 7 de octubre. Todo eso con signo de pregunta. Bien, y vamos a cambiar de tema y también de diario. Nos vamos a Yediot Aharonot, que hoy trae en tapa el segundo tema candente del día, la ley de servicio militar obligatorio que, como comentamos la semana pasada, fue reemplazada por la ley de subsidios, en este caso de guarderías infantiles para jóvenes judíos ortodoxos que no se presentan a la convocatoria y no cumplen con el servicio militar y tienen hijos en edades que les corresponde recibir ese subsidio. El titular de Yediot es: los ministros aprobaron una maniobra para financiar a los desertores. Con esto se refiere a que el proyecto de ley fue aprobado ayer en el gobierno y ahora tiene que pasar a la Knesset, al Parlamento, para su aprobación en 3 lecturas, como todas las leyes. Y en la bajada Yediot amplía: así se ve la solución que encontró el gobierno al callejón sin salida que planteó la ley de enrolamiento. En lugar de negarle los subsidios a quienes no cumplen con el servicio militar, les pagan a los desertores. La ley de las guarderías, que según la asesora letrada del gobierno, continúa el diario, aumentará el daño a quienes sí sirven en el ejército, fue aprobada ayer por la Comisión Ministerial de Legislación. Está previsto que pasado mañana sea sometida a votación preliminar en el Parlamento, pero se estima que no tendrá mayoría de votos a favor. Mientras tanto, los ministros declararon que, abro comillas, se hará un intento de resolver el problema por medio de acuerdos sin necesidad de que se apruebe una ley, y esto suena a encontrar una vía alternativa para que les lleguen subsidios a los desertores, a quienes no se presentan a cumplir con el servicio militar obligatorio y sigan disfrutando de todos los beneficios sin cumplir todas las obligaciones como lo hacen todos los demás. Como dijimos, además de los soldados del servicio regular que están combatiendo en esta guerra,
Hay reservistas que ya llevan hasta 300 días en servicio, con consecuencias devastadoras para ellos y para sus familias. Sobre esto habló el primer ministro Netanyahu en la tarde de ayer en una visita que hizo a la frontera norte del país. Estuvo allí con los comandantes responsables de los combates en el Frente Norte, recibió informes sobre el panorama operativo, en palabras del comunicado oficial, y también sobre planes defensivos y ofensivos para la continuidad de la actividad en el área. Entonces, vamos a ver las declaraciones del primer ministro Netanyahu con subtítulos en español. אני כאן בגבול הצפון, מכאן רואים ושומעים את השינוי של המציאות, טוסים למעלה ולוחמינו הגיבורים על הקרקע, מעבר לקו הגבול, מחסלים את כל מערך הטרור התת-קרקעי שחיזבאללה הכין, לפשיטה לגליל ולטבח עוד יותר גדול מזה שקרה בעזה. זה כבר לא יקרה. אנחנו מכים בכל חלקי לבנון, ואני רוצה להעביר שעם או בלי הסכם, המפתח להחזרת השקט והביטחון בצפון, המפתח להחזרת תושבינו בצפון בבטחה לבתיהם, זה קודם כל להרחיק את חיזבאללה מעבר לליטני. ושנית, להכות בכל ניסיון של התחמשות מחודשת שלו, ושלישית, להגיב באופן תקיף נגד כל פעולה נגדנו. ובמילים פשוטות, אכיפה, 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 וניתוק צינור החמצן של חיזבאללה מאיראן דרך סוריה. לכל זה אנחנו מחויבים. לחיילי המילואים הגיבורים שלנו יש חלק עצום בהישגים שהשגנו. הם קוטעים את החיים, הם עוזבים את האישה, את הילדים, הם מאבדים מקומות עבודה לפעמים, הם מאבדים חברים. אבל אני ישבתי איתם עכשיו, וההתרגשות שלי היא עצומה. צריך לראות את הנכונות שלהם, את רוח הקרב שלהם. אז רוח הקרבה הזאת והגבורה הזאת ראויים לתמיכה שלנו. Netanyahu dijo que estaba con él el director de la oficina del primer ministro y que le iba a encargar que prepare un plan nacional del gobierno para ayudar a los reservistas y a sus familias. Mientras tanto, quedan apenas unas horas para que empiece el proceso de aprobación de la ley de subsidios para quienes no cumplen con el servicio militar. Los partidos ortodoxos le dejaron bien claro a Netanyahu: si no se aprueba alguna fórmula que permita que los ortodoxos no cumplan con el servicio militar obligatorio, el gobierno cae. Por el momento, no hay ningún ministro o parlamentario de la coalición de gobierno que diga lo contrario. Si no se aprueba alguna fórmula para que la carga del servicio militar se reparta en forma equitativa, entonces el gobierno cae. Y cambiamos otra vez de tema. Lo que estamos viendo son imágenes publicadas por el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, porque por primera vez desde que comenzó la guerra, Israel anunció oficialmente que llevó a cabo una operación militar dentro de Siria. Y efectivos de la unidad de comando EGOS y de la unidad 504 de la Dirección de Inteligencia Militar entraron por tierra 2 kilómetros dentro de territorio sirio, del Golán sirio, hasta la aldea Saída, donde arrestaron al ciudadano sirio Ali Suleiman El-Asi, quien trabajaba para Irán y estaba involucrado en la recopilación de inteligencia, de información de inteligencia sobre las operaciones militares israelíes a lo largo de la frontera siria para futuras actividades terroristas, según informó el ejército. En el lugar del arresto le hicieron un primer interrogatorio y lo sacaron rápidamente en un automóvil hacia Israel. Después, por supuesto, hubo otro interrogatorio más extenso. ¿Qué dijo El-Asi? Primero, que no recibió el dinero que le habían prometido a cambio de ese trabajo que estaba realizando y que cuando lo reclutaron pensó que estaba trabajando, dicho esto entre comillas, para el gobierno sirio y que unas semanas después entendió que
que quien estaba detrás de esta operación era Irán. En el interrogatorio ya en Israel, Ali Suleiman El-Asi habló sobre la existencia de una red iraní de espionaje que actúa en el sur del Golán con dos misiones principales: reunir toda la información posible sobre la actividad israelí y del contrabando de armas desde esa zona hacia Jordania. Seguramente en las próximas semanas se darán a conocer más detalles, podremos saber más, por supuesto lo compartiremos aquí. Esta mañana Radio Galei Tzahal informó que un equipo especial de observadoras de Tzahal hizo un seguimiento del terrorista, con quien se reunía, cuáles eran sus actividades y en base a toda esa información se decidió llevar a cabo el operativo y el momento del operativo. Vamos ahora a información que no está en los diarios de hoy. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel notificó a Naciones Unidas la cancelación de su acuerdo que regía desde 1967 con la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, UNRWA, después en consonancia, digamos, con las decisiones, las resoluciones tomadas por el Parlamento. El embajador de Israel ante la ONU, Dani Danon, declaró: a pesar de las pruebas abrumadoras que presentamos a la ONU que corroboran la infiltración de Hamás en la UNRWA, la ONU no hizo nada para rectificar esa situación. También dijo que Israel va a cooperar y a trabajar con otras organizaciones humanitarias que no promueven el terrorismo contra Israel. Otra información, el diario The Wall Street Journal informó, citando fuentes iraníes y árabes, que Irán transmitió un mensaje por canales diplomáticos según el cual en el próximo ataque utilizará ojivas más poderosas y armas que no usó en los ataques anteriores contra Israel. De acuerdo con este reporte, en el ataque no participarán solamente efectivos de la Guardia Revolucionaria de Irán, sino también el ejército israelí, y no se limitará a misiles y drones. Se estima que Irán va a atacar a Israel desde territorio de Irak y que la ofensiva va a apuntar a bases militares en todo el país. Otra fuente le dijo al diario norteamericano que Irán no quiere influir en el resultado de las elecciones y por eso el ataque se realizará después de mañana, martes. A propósito de Irán, el canal saudita Al Arabiya informó que el embajador de Irán en el Líbano, Mojtaba Amani, regresará pronto a Beirut tras haberse recuperado de las lesiones que sufrió en el ataque a los Vipers, los dispositivos buscapersonas de Hezbollah. El embajador, recordemos, sufrió heridas en un ojo en la explosión de los Vipers el 17 de septiembre, fue sometido a una serie de intervenciones quirúrgicas y su estado de salud mejoró, dice el informe, aunque todo esto no hizo que alguien le pidiera explicaciones sobre qué hacía un embajador con un Viper de la organización terrorista Hezbollah, y tampoco él dio esas explicaciones. A unas horas de las elecciones en Estados Unidos, esta tarde, a las 6 de la tarde, hora de Israel, vamos a tener aquí en Israel a Diario una entrevista con un experto en el tema, israelí, norteamericano de origen uruguayo, con quien vamos a dialogar sobre el impacto de Israel y Medio Oriente en la campaña electoral, en las elecciones, y lo contrario, qué efecto, qué influencia puede tener el resultado de las elecciones en lo que suceda a partir de entonces aquí en nuestra región. No les revelo nada más y los espero a las 6 de la tarde. Hasta aquí entonces este encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito, como siempre, a suscribirse al canal, a seguirlo y a compartirlo. Gracias otra vez. Que tengamos buenas noticias. Shalom.